Ahora veamos algunas preguntas de esta semana. La pregunta 1 dice lo siguiente. En cuanto a la narrativa de Mario Vargas Llosa, marque la opción que contiene un enunciado correcto. Veamos. Emplea técnicas narrativas tradicionales. No, Vargas Llosa no es un narrador tradicional. Vargas Llosa es un narrador que se sale del estilo omnisciente, que usa varios narradores, que utiliza distintos tiempos, así que no es esa una de sus características. Presenta una poética de carácter realista. ¿Qué es una poética? Una poética es un grupo de normas o de formas de escribir, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, en efecto, en su manera, en el entender el hecho de escribir, sí, pues rescata mucho el realismo, ¿no? El tratar de ser bastante objetivo y descriptivo de los eventos que va a narrar. Esta puede ser la clave, o de hecho se acerca a la clave. Vamos a ver las otras. Ha publicado varios libros de cuentos. En realidad el fuerte de Vargas Llosa son las novelas más que los cuentos, ¿no? Tiene cuentos, sí, pero no muchos, ¿no? Recurre al uso del narrador omnisciente. No, como les decía hace un momento, supera al narrador omnisciente, utiliza varios narradores. Su novela más destacada es Los Jefes. Los Jefes es un libro de cuentos. Entonces, la alternativa correcta aquí sería la letra B. Presenta una poética de carácter realista. En la pregunta 2 tenemos un fragmento de La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Dice, con respecto al siguiente fragmento de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los temas desarrollados en la novela. Entonces, la pregunta nos habla de los temas, ¿no? Se nos pide los temas desarrollados en la novela. Veamos el fragmento. Dice lo siguiente. Antes aguardaba para levantarse que él hubiera salido, pero una mañana alguien retiró las sábanas de su cama cuando aún dormía. Sintió frío. La luz clara del amanecer le obligó a abrir los ojos. Su corazón se detuvo. Su padre estaba a su lado y tenía las pupilas incendiadas, igual que aquella noche. Oyó. ¿Qué edad tienes? 10 años, dijo. ¿Eres un hombre? Responde. Sí, balbuceó. Fuera de la cama entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasan el día echadas porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo. Para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. En este fragmento, que es bastante fuerte, veamos cuál de los temas de La ciudad y los perros encontramos aquí. Veamos las alternativas. La educación militar se presenta como un sistema corruptor de los cadetes. En el fragmento nos están hablando de una escena no del colegio, sino entre un padre y un hijo, ¿no? Un padre además bastante agresivo. B. La agresividad es el mecanismo de defensa empleado por los jóvenes, ¿no? ¿Quién está siendo agresivo en el fragmento? No el muchacho, no el hijo, sino el padre. Entonces, el fragmento y las alternativas tienen que tener coherencia, ¿no? No sería esta tampoco la clave. Veamos otra. Los cadetes se rebelan contra el método de enseñanza opresora militar. Otra vez, la escena del fragmento no es del colegio militar, sino una escena familiar. Veamos la otra alternativa. El machismo es como un principio autoritario en la formación de los niños. Sí, ¿qué es lo que le recuerda del padre? Una serie de ideas machistas sobre qué es lo que es ser mujer, ¿no? Imagínense, ¿cómo va a decirle eso de ociosas, ¿no? Es por eso son mujeres. O sea, una serie de características que se atribuyen a las mujeres y que supuestamente, ¿no?, desde esta mirada machista, no deberían tener los hombres, ¿no? Cualquier ser humano, más allá de su género, puede ser ocioso, ¿no? O puede no serlo también. Entonces, esta sería la respuesta, pero vamos a ver la última alternativa. El mundo del internado desestima la honestidad por considerarla femenina. Otra vez, no estamos en el internado del colegio, ¿no?, sino en la escena familiar, en casa. Y no, el tema central no es la honestidad, sino más bien esta violencia, este estilo de crianza, ¿no?, bastante machista. Entonces, la clave sería la alternativa D. Ahora veamos una pregunta sobre conversación en la catedral. La pregunta 4 dice lo siguiente.
En relación al siguiente fragmento de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Este fragmento es uno de los primeros de la novela. Dice lo siguiente: desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Entonces, esta primera escena nos presenta un poco el centro caótico, ¿no? El centro de Lima, y también ese cuestionamiento del personaje. Vamos a ver las alternativas. La descripción de la caótica ciudad se compara con la rutina periodística, ¿no? Más que la rutina periodística, aquí nos habla del personaje que camina por las calles del centro, ¿no? Y que se cuestiona en qué momento es que se ha convertido en eso, ¿no? El personaje observa en el ambiente una metáfora de su propio fracaso. Sí, ciertamente, ¿no? El ambiente, el país jodido, como menciona en la novela, es como él, ¿no? Que se ha jodido en algún momento. Pero vamos a ver las otras alternativas. C. El joven Zabalita se ha enterado de la relación de su padre con el chofer. Todavía estamos muy lejos de saber esto. El fragmento no nos dice nada de eso. La corrupción del sistema democrático se evidencia en el desorden rural. Primero que, si bien la novela nos va a hablar de la corrupción, no es este fragmento el que nos habla de la corrupción, y no nos habla del mundo rural, sino de la capital, de la ciudad, ¿no? Del centro, de Lima. Y la crisis del Perú comenzó con la ruina personal del periodista Zabalita. No, esto es al revés. Zabalita observa la ruina del país y se pregunta en qué momento comenzó la suya. No es que una haya sido consecuencia de la otra o que hayan comenzado al mismo tiempo, sino que lo utiliza como una metáfora, en efecto, de su propio fracaso. Entonces aquí la clave sería la letra B de Barco. Y veamos una última pregunta sobre Edgardo Rivera Martínez y el cuento Ángel de Ocongate. Acá nos colocan uno de los fragmentos finales del cuento y nos pide que deduzcamos algo sobre el protagonista. Veamos el fragmento. Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y en los pilares, bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, hay 4 figuras en relieve. Son 4, mas el último fue alcanzado por una centella, y solo quedan los contornos de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. Los contemplo en silencio glacial y terrible de este sitio, y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro luego los ojos. Sí, solo una sombra soy, apagada sombra, y ave negra sin memoria que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio siempre, siempre y sin término, la soledad, el crepúsculo, el exilio. Veamos, dice aquí el enunciado. Con respecto al fragmento citado de Ángel de Ocongate, podemos deducir que en el protagonista se actualiza el conflicto del migrante occidental, más que del migrante occidental, ¿no? Rivera Martínez nos habla del migrante andino, ¿no? Que no es el caso en esta alternativa, no sería correcta, ¿no? El protagonista se expresa el despojo, o en el protagonista se expresa el despojo y la explotación del danza. No, porque el protagonista está descubriendo algo y que no se trata de su explotación o su despojo, ¿no? El protagonista se recrea el mito occidental del ángel caído, ciertamente sí, ¿no? Porque es un ángel que ha salido del cuadro, es como un ángel caído, ¿no? Es un mito recreado en el cuento. Pero vamos a ver las otras alternativas. En el protagonista se produce la disociación de lo andino occidental, no, más bien confluyen ambos, ¿no? Y por último, en el protagonista se avisora la función protectora del ángel Danzag. Más que una función protectora, el personaje se da cuenta, al ver el cuadro, que él fue un ángel, ¿no? Que ha salido de ese cuadro, que ha sido retirado en algún momento, ¿no? Y que ahora anda
sin saber un rumbo fijo, ¿no? Y siempre solitario. Entonces la alternativa sería aquí la letra C, recrea el mito occidental del ángel caído. Bueno, eso ha sido todo por esta semana y por este ciclo. Mucha suerte a todos ustedes en los últimos exámenes y para cualquier otra información ya saben dónde encontrarnos. Hasta luego.